órdenes, huir del lugar. Viendo su situación de salud, nosotros queríamos saber unos mensajes, una historia de lo que fue Hernandarias, de su momento que usted venía participando en esta ciudad, don Ricardo. Bueno, en Hernandarias prácticamente estuve desde 1948. Luego de la diáspora que hubo en el 47, de Itacrí nos dispersamos cuando la revolución, porque fue invadida la ciudad de Itacrí por un grupo de montoneros al mando de Biancoric. Entonces la gente de trabajo se preocupó mucho, las autoridades no tenían más jurisdicción sobre el pueblo, sobre los rebeldes que venían a caballo y llevaban todo por delante. No respetaban más las instituciones. Entonces tuvieron que abandonar todas sus cosas y emigrar hacia el este del Paraguay. Justamente nosotros estuvimos en Itacrí con mi madre a partir de 1940, finales del 43. Vinimos de Coronel Oviedo. ¿Cuántos días? A caballo, cada día una marcha. Era una pequeña caravana contratada por mi madre, que le contrató a un tío nuestro que se llamaba Norberto Barreto, y salimos de Coronel Oviedo hasta Carayao. Así cada día veníamos avanzando una etapa. Después, si el tiempo permitía, mi hermano mayor, el finado Antonio, y yo sobre una yegua blanca. ¿Y en cuántos días llegó a Hernandarias? Y eso es lo que se me va a la memoria, porque los días de lluvia eso no se hacía caminata, no había marcha. Pero en unos días, a 2 a 3 días, llevaba unos días para llegar a Hernandarias. No, 10 para llegar a Itacrí de Coronel Oviedo. 10 días fue lo mínimo que se empleó, porque en San Joaquín nos quedamos unos cuantos días, hubo mal tiempo, y ahí estaba, por ejemplo, unos parientes, una hermana de mamá, y ahí nos quedamos muchos días. Y como te estaba contando, la yegua nos trajo a mi hermano y yo, y me acuerdo bien que yo le tenía envidia porque no manejaba la tienda, porque él era mayor, se iba adelante y yo atrás. Decía tenía acompañamiento de tu mamá. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Marcelina Sosa. Así que era secretaria en aquel tiempo de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ya, o todavía no estaba no tenía participación todavía. Sí, ella aquí en Hernandarias sí, ella era la secretaria. Así. Pues yo te estoy hablando más de aquella época anterior, cuando llegamos a Itacrí, y cuando ella fue contratada por la industrial como maestra de Itacrí, porque ahí sucedió un caso simpático, porque la escuela de Itacrí era nueva allá, y esa escuela de Itacrí era de acá, de Tacurupucú. Y cuando hubo el cambio, cuando hubo la industria paraguaya, consiguieron el terreno para formar la colonia de Félix Azara, tuvieron que llevar toditas sus pertenencias, y entonces su escuela se fue a Itacrí, y la organización de los puertos, las zorras, todos esos depósitos, se llevó a lo que es ahora Curupaytí, lo que fue después, ahora tampoco desapareció Curupaytí, Puerto Curupaytí. Y aquí quedó solamente el puerto Tacurú, y las escuelas, eso todito quedó para el pueblo, las mejoras. Quedó para la ciudad de Hernandarias. Por ahí que quedaron algunos edificios, no muy buenos, pero para la época era lo mejor. Edificio de municipalidad, de alcaldía, eso todo quedó a raíz de la expropiación de esa propiedad que hablé.
Y en esa expropiación actuaron muchos los señores de Hernandarias. Acababa de cambiarse también, llamarle la atención, eso, el nombre de Tacurupucú por Hernandarias, porque cuando vino el monseñor Juan Sinforiano Bogarín a crear la parroquia, que acaba de recordarme, quedó el nombre de Tacurupucú al aire. Y después, cuando se mudaron a la industrial, se confirmó como Hernandarias. Nuestra Señora de la Asunción, en el distrito de Hernandarias. Y como te contaba, llevamos el retroceder un poquito atrás. Nos quedamos en Itaquerí. En la escuela nueva nosotros nos hospedamos. Mi mamá y los dos hermanos. Y el tío nuestro que nos sirvió de guía aprovechó el viaje de los chasques. Chasques llaman uno que acarrea las encomiendas desde Villarrica a Itaquerí a caballo. Y de ida se van siempre solos, pues entonces con ese se fue él de vuelta con el Oviedo, el que nos trajo. Y por ahí que él conoció mucho, porque ahí dijo que era el conocedor de la región. Pasó Cadena, Palomares. Impresionante era esos viajes. Nosotros veníamos nos despertábamos a la realidad del mundo y demasiado me impresionaba. Una anécdota quiero contarle cuando estuvimos llegamos una noche a las 10 de la noche más o menos a Palomares, estancia Palomares. Una estancia en la industria paraguaya. A 30 kilómetros antes de llegar a Itaquerí. Y ahí ya estaba el mayordomo en conocimiento de que venía una de las maestras para el servicio de Itaquerí. Entonces nos recibió, estaba todo preparada la sala de huéspedes. Nos prepararon la cena, todo. Y a mí me pusieron la cama ahí bajo un galpón con mi hermano. Esa cama de cache que se usaba antes. En ese momento, cuando estaba por mí, el mayordomo estaba tenía su propia cama que era de militar de la época, de la guerra del Chaco conocido. Pues yo nunca le pregunté su nombre, nada, no sé. Habrá sido un gran jefe, yo presumí después, por la forma en que conocía las cosas. Y yo estaba fumando, él estaba por dormir, en la otra cama yo con mi hermano y después el tío nuestro al lado. Y había linda luna, plenilunio era. Entonces él ya Caberé hizo sus piruetas en el estero cercano a la estancia. Me impresionaba yo la soledad grande, después una vida, por ejemplo, con el Oviedo, criatura. Ya Caberé, veré, dice. Entonces cuando estaba sonoliento ya me salté yo la cama cuando escuché el ruido ese. Y el señor estaba fumando y me dice, ¿qué te pasa? Dije, ¿ese qué es? Le dije, yo no sabía si era bicho, me asustó porque era criatura. Y ahí comenzó a tratarme. Fumaba el señor. En ese pueblo que dejaron hoy, esta mañana, me dice, que se llama de uno vinimos hasta Palomares, en tiempo de la Guerra Grande. Yo no sabía nada de guerra y eso es que estaba escuchando nomás, pero se me grabó, chico. En tiempo de la Guerra Grande, dice, estaban ahí confinadas las cautivas del Paraguay, que venían a pie desde la Asunción. Y entre esas cautivas estaba la señorita Francisca Garmendia. Pancha Garmendia se le conocía, me está contando el señor. Y ahí se despertó ya mi tío y todo a escuchar. Y viene una patrulla del ejército del Solano López y le lleva prisionera estaba la prisionera, pero le lleva a Curuguatije. Y ahí fue juzgado por el tribunal de sangre. Y
le iban a llevar a la ejecución, al fusilamiento. Ella ya estaba marchita, estaba muy debilitada, sin comer. Y cuando le pusieron, ella negó porque estaba complicada en una célebre conspiración. Y cuando le pusieron frente al pelotón, habló más o menos en estos términos: Francisco, estás cometiendo una injusticia, dice la iglesia. Pero no importa, tu pueblo escuchará siempre mis lamentos, en forma de pájaro, mis quejas, en forma de aves. Y ahí se convirtió en ave, según la leyenda, me dice el Señor. Por eso se llama Chacaberé, porque viene del Pancha Garmendia. Y ahí comencé yo a interesarme en las cosas misteriosas de nuestra patria. Ya cosa importantísima. Y al día siguiente el Señor me acompañó hasta el puente de Paso Cadena. Y se me grabó, eso es lo más importante, que se me grabó en los primeros días de mi infancia. Y yo decía que de ahí salió Pancha Garmendia, es el Chacaberé. Y esas son las grandes leyendas del pueblo paraguayo. Por ejemplo, como el que murió su mamá, esa ave también, que le dice a su amigo: tu mamá murió, anda a visitarle. Y no importa, dijo, yo ya seguí bailando. O Manoa llama Noma, dice el famoso esa canción. Y así está lleno de esas anécdotas famosas. Y de ahí llegamos, al día siguiente llegamos a Itacre. Pero yo, lo que por la edad seguramente ya no ubiqué exactamente los días que prestó. Y después ya comenzó a trabajar mi mamá ahí. Y ahí se encontró con don Prudencio Agüero. Era un habilitado el señor que está ahí, habilitado de Chervales, en la industria paraguaya. Y quedaba justamente su casa bien atrás de la administración grande de la industria paraguaya. Ahí nosotros vivimos, se casaron y nació el primer hermano menor mío, que era Blas Aristides Agüero. Blas Aristides Agüero. Y cuando él era pequeñito, creo que ahí está en la foto también, hubo la revolución del 47. Entonces, como te dije, a consecuencia de esa diáspora que se produjo, se despobló Itacre, salieron todistas la gente. La mayoría se fueron a Argentina. Nosotros vinimos y nos trajo un camión de la administración hasta Maracamuá, en la casa del señor Francisco Retamoso. Pancho Retamoso también se llama, el papá de nuestro actual intendente. Y ahí él nos dio asilo hasta unos cuantos días. Hacía un frío terrible que debajo de la cama, en las palanganas se ponía agua y amanecía congelado. Amanecía con hielo. En esa época un frío y ya nació Chichito, el hermano también menor mío. Y él tenía problemas todavía no tenía 40 días, la revolución 48, del 47. Tenía problemas de la barriga y lloraba mucho. No había recursos, vos no podés ir y irme al hospital. La diferencia de la época. Y ahí le bautizaron por primeros con agua del Socorro, por el peligro de muerte que tenía. Y había un señor ahí, Silvero, de apellido Silvero, que era muy entendido en estas cosas religiosas. Él vino a preparar los altares, todo. Hicieron una ceremonia impresionante para el bautismo de Chichito. ¿Cómo se llama Chichito? ¿A quién le dice? ¿Su nombre? Jorge Eduardo Agüero. Ex arquero de Nacional y Ex arquero. Y así vinimos. Después el señor Retamoso le dice a su capataz que prepare el carro con 2 yuntas de bueyes
y le trae papá y con toda la familia, pasamos hasta Curupucú. Y el caballo que está ahí, trajo mi papá montado. Y ahí donde está ahora, por ejemplo, ahí en el centro, ahí donde está, un poquito más allá en la municipalidad, en esa curva, ahí estaban las montoneras ahí otra vez. Pero de otro grupo, no, el de Itacrí. Esa gente irregulares que llena de zozobra a los pueblos. Y se puso detrás del carro del caballo y el señor le dijo que sostenerlo más tranquilo, no vaya a mirar hacia el lado de ellos. Hicimos pasar el caballo en la nariz del señor, de los montoneros. Ellos querían caballos así como estos. Y pasamos, fuimos al puerto de Tacurú para cruzar el Paraná al día siguiente. Me acuerdo que primera vez que vimos el Paraná, impresionante cuando uno ve por primera vez las aguas turbulentas que bajan hacia el mar, hacia el sur. Y me acuerdo bien que había mucha gente en el puerto esperando el barco Doradito que trae las mercaderías para Tacurupucú. Y pasajeros. Lleva pasajeros y ahí estaban esperando y entre eso nosotros entramos. Y el señor, el jefe de aduana preparando el rancho. Otra familia también paraguaya. Entre 4 güeyes tuvimos, pero solamente un encargado tenía. No existía, por ejemplo, así el dueño de casa dice que era un francés que se fue porque murió su señora. Le preparó ahí en el medio del monte una sepultura con hierro forjado y le dejó la cruz y dice que se fue. Cuando en el 54, ¿La conversaron? en el 54 cuando el presidente asumió el poder, el presidente Stroessner, Manuel W. Chávez, fueron no confinados, pero trasladados de lugar de su cuartel, vamos a decir, porque él es sobrino de Federico Chávez, justamente el presidente que fue sustituido por Stroessner. Entonces le enviaron como jefe de distrito número 21 de la ciudad de Hernandarias, 1954. Y yo estuve justamente de vacaciones del colegio del Liceo Acostañú. Ya después de los avatares que te conté anteriormente, nos quedamos en el 48 acá, pues. Y un día me invita y vamos cadete, vamos a ir al Salto del Guairá. Dice, nos preparamos, nos vamos en Puerto Embalse a esperar el barco que tiene que llevarnos, que era el Doradito. Y ellos sentados sobre una canoa boca abajo, estaban hablando con el señor Sandoval, un jefe de impuesto interno que teníamos acá, un señor de Daya. Marco Sandoval. Y tenía la mano acá y una llave seguía subiendo por la canoa. Yo siempre estaba dentro de ahí, algunas cosas en el medio, en la costa del río era. Con la linterna le digo, ven aquí mayor. Y le extrañó que un cadete le ordene para que salga de ahí, ¿sí? Y medio dudó, pero enseguida le dije, ni le digo, como así, personalmente. Se para y ahí le muestro ya que diga. Y en la oscuridad para él no tiene demasiada agilidad las víboras. Entonces yo tenía una bota y le pateé en la cabeza. Se murió porque le demasiado mal hizo. Y después viene el barco y nos vamos. Fuimos a Puerto Adela. Pasamos al día siguiente a Puerto Méndez de Brasil. Y nos vamos hasta Salto del Guairá. Había sido que era un trabajo de alto espionaje internacional lo que estábamos haciendo. Por lo visto, él tenía instrucciones. Es que le enviaron nomás como trasladar de puesto y listo. Él está la disciplina militar obedeciendo.
y viene un ingeniero brasilero, ingeniero civil, en el hotel donde nos hospedamos y estaban hablando ahí, estaban aperitando y estaban recordando muchas anécdotas. Se fue con nosotros 2 conscriptos que comenzaban a cantar guaranías paraguayas allá en el Brasil. Demasiado le gustó al ingeniero. Y así entre trago y trago le dice, por lo visto le relató la misión que tenía. Dice, yo tengo el plano original del Salto Guairá, le dice el ingeniero. Tenía la mano todo herida de la guerra mundial, era el señor ese. Y le dice, te voy a enviar mañana. Tengo que traerte ahora, le dice. No, le dice el Chávez, el inteligente también el Chávez. Si yo le decía, él se fue a contarme después. Si yo le pedía, a lo mejor era contraespionaje y nos quedamos todos presos, me dice. Y le dije, no, ayer no me atreves ahora, mañana me atreves, le dice. Muy bien. No le tenía, los 2 dudaban uno de otro. Y al día siguiente le trae el plano. Pero no, él le envía a un soldado, le dice, Mayor Chávez, cuando estamos viajando ya de vuelta. Sí, yo soy. Acá este paquete que traigo es para su señora, de parte del ingeniero. Un presente para su señora. Trajo un paquete bien. Y nosotros estábamos preparados por si venga el plano, teníamos que abrir el maletín donde se guarda esta clase de maletín, donde se guardan la máquina de afeitar y eso, lo de antes. Ahí el forro íbamos a abrir y poner dentro del forro ese plano. Y cuando le entregó el paquete me dice, ¿viste lo que me traje? Por lo visto no, íbamos a meter la pata, me dice. Y agarra su paquete y pone así entre la valija. Tiran ahí. Ahí vinimos, subimos un trencito de trocha angosta, usaba los montes brasileños, vinimos a Puerto Méndez, repasamos el lugar, vinimos a Paraguay de nuevo, pero nos bajamos hasta Puerto Marangatú, Puerto Adela, Puerto Indio, hasta llegar a la casa de Don Tita Flores. General Díaz. En General Díaz. Después al día siguiente, después 4 días pues, llegamos acá, en un camión cachacán, eso de los montes que se usaba antes. Llegó en su casa y yo me despido de él y me voy a mi casa. Y le pasa el paquete a su señor. Este es el regalo que te envió el ingeniero, le dijo el nombre y eso. Y al sacarla al forro, ahí decía que ahí entre eso estaba el plano de la original del Salto Guairá. Entonces Macio Grande se asusta y enseguida le ocupa a un soldado y me hace llamar. Mira, hasta a mí me engañó, hasta nosotros nos engañó. Ponderó el tipo. Y te vas a preparar ahora inmediatamente, te vas a Asunción a llevarte, dar el plano original. Te voy a dar la carta para el capitán fulano de sección historia del Estado Mayor. Y en el barco que va a venir, oye, dice, interrumpió mi vacación y todo y llevé ese paquete. Y después vino el pleito ese famoso con el Brasil, ¿no? Que inclusive entraron a adicionar el general Patricio Colmán y eso. Y por ahí, por una especie de maniobras diplomáticas, se solucionó el problema con Itaipú. Con los cerebros de la época hicieron. Así es. Bueno, acá don Leslie Villanueva le hace también una pregunta. Ricardo, ¿cómo fue durante la época tuya cuando tenía esa fuerza joven? ¿En qué trabajaba Ricardo? Y yo era, por los montes andaba como tractorista, chofer de camiones y golpeamos los chervales del industrial con tractores. Y eso era mi trabajo y
A veces le ayudábamos a los mineros, esos señores que no podían cargar, por ejemplo, el raído por exceso de peso. ¿Cómo se alzaba el raído, Ricardo? El raído, por ejemplo, ataca bien la hoja de hierba y ata con su lonada, que se dice una lona cuadrada, y le pone otra vez encima una tira, una especie de cinta gruesa de cuero que ajusta a la frente, pero para eso él tiene que estar agachado en cuclillas, así medio arrodillado, y al ajustar por la frente él con un movimiento brusco alza sobre su espalda el peso completo y tiene que levantarse ya para poder llevar. Y eso así con el peso, él ataja bien con la mano en la nuca su raído, que se llama el que pasa por la frente, y se va caminando. ¿Cuántos metros más o menos se iba? Y la hierba, por ejemplo, hay hierba que se cortaba, por ejemplo, alejado de los caminos principales, porque es silvestre, la hierba silvestre. Ese llevaba hasta 300 metros de distancia. ¿Cuántos kilos? Y algunos tenía hasta 220 kilos su peso. El arriero llevaba 220 kilos. 120 kilos. ¿Será posible, Ricardo? Sí, tranquilo llevaba. Y por el camino tenía los árboles que se cortaba Para descansar. para descansar el profeso. Y ahí descansaba unos minutos y continuaba el viaje. Pero la diferencia es que esa hierba que viene es muy silvestre, tiene más precio que de la hierba que estaba ya plantada como en el puerto, por ejemplo. Lo natural era más caro. Más caro, se le pagaba más al minero. Y la hierba plantada era más barato porque muy cerca quedaba del lugar del romaneo, donde estaban los recibidores. Ahí él tenía que llegar, y no solamente un raído tenía que volver, se deja su carga y se va a traer más otro. Siempre tenía 2 o 3 raídos el minero guapo, el que no es pituá. Pituá se le dice a eso que apenas producen, llevan por ejemplo 80 kilos en una vez. Eso no tiene. Otra cosa, Ricardo. Vos fuiste también dirigente político. ¿Quiénes eran en esa época los que trabajaban en la parte política y cómo trabajaban, Ricardo? Y por ejemplo nosotros exclusivamente en seccional Colorada, no existía otro partido, no existía otra actividad política, solamente dentro del Partido Colorado. Y por ejemplo cuando hubo la invasión del 14 de mayo Del 59. del 59 y 60, 2 veces. El otro era los 8 que pasaban por Puerto Carmen, el 60. Y después de esta invasión quedaron los medio acéfalas la seccional. ¿Quién era el presidente seccional de esa época, Ricardo? El presidente seccional de la época de la invasión era Nené Melgarejo, se le conocía, el hijo de don Juan B. Melgarejo. Y ese Juan B. Melgarejo no hay que confundir con Juan Bautista Flores. ¿Quién fue Juan Bautista Flores? Él es el presidente seccional que le siguió a Nené Melgarejo. Hubo una famosa... Después de Nené Melgarejo entró don Tita Flores. Tita Flores. Él estaba, por ejemplo, en General Díaz. Y los del movimiento 14 de mayo ametrallaron su casa. Ahí en donde está ahora... La zapatería. La zapatería, exactamente. Y estaba ahí su señora y el señor Monzón, un sobrino de ellos, y se defendieron con colchones y eso, porque las paredes eran endebles, así de madera. Creo que estaba doña Petrona también ahí, ¿verdad? Doña Petrona estaba enfrente. Enfrente. Sí, tía Chona. Y sucedió así, pero enseguida viene un tita de General Díaz, él estaba ahí como encargado de una propiedad grande de los Ocampos, y
viene junto el coronel Morinio, estaba acá, general Morinio, estaba como jefe de plaza del movimiento grande ese. Nosotros tuvimos que colaborar con grupos de milicianos que le decíamos y buscábamos, se dispersaban muchos rebeldes por la zona, por acá por los alrededores. Y cada uno con su grupo se va a buscar, de acuerdo a las noticias, dónde hay rebeldes, y así tomamos unos cuantos que estaban por acá dispersos. Y el señor Rubén Talavera tomó el hueso que él llevó a Canelaí, en la casa del señor Alvarenga. Le encerraron al grueso del grupo que cayó ahí en Canelaí, cerca del río Pirapitá. Y de ahí se le trajo prisionero, y acá se le tomó a los señor Jiménez y unos cuantos que nosotros le llevamos. Se me fui a tomarle allá cerca de la Curupactría al señor Jiménez ese, con Nene Avesada, y eso me acuerdo bien. Le trajimos ahí en donde está la policía antigua, ahí estaba el despacho del señor Víctor Quevedo. Eso hay que resaltar, el único juez que puso su despacho en el cuartel general de las fuerzas, para que no, por lo visto tenía instrucciones especiales para que no se cometa abusos. Y él recibía ahí cada prisionero. Y era una tarde, me acuerdo que le traía al prisionero el señor Jiménez. Y ahí el señor Melgarejo se va en forma medio desequilibrada y le da una bofetada al prisionero. Yo le estuve observando. Hay que hacer eso con un prisionero. Después le llevo y le digo a un Quevedo para que le haga el inventario de sus cosas del señor, y aceptó mucho, demasiado me agradeció. Y le hizo todo bajo inventario, agarró al prisionero y le dejamos ahí. Después ya comenzó la lucha para cambio de autoridades. Y a mí me dieron una lista para distribuir en la población, entre los colorados. Justamente don Pedro Villanueva, Víctor Enciso, grandes caballeros de la época. Y yo con una bicicleta me iba repartiendo, visitando uno a uno para que firme, y le decía, está el señor Juan Bautista Flores, que acaba de venir con mucho prestigio, y a eso vamos a nombrarle hoy, si es posible, si ustedes me dan un lugar para una reunión, le digo a don Pedro, y quiero que me firme esta lista, esta lista de invitados. Estaba don Félix Núñez Ullón también. Y sí, justamente el señor el que me dio la lista, pero él no me dijo que él era candidato, me dio nomás la lista para repartir. Y está Félix Núñez el que me dio la lista, y a cada uno yo le decía, vamos a votar por don Tita Flores. Sí, ese es mi compadre, la mayoría demasiado le quería, porque actuaba demasiado bien, pero ya tenía mucha experiencia en contiendas civiles en la época, de los 22, del Caipuente, y eso, él conocía todito. Coronel Jara. Y entonces le hicieron la reunión en el patio de don Pedro. Y justamente el hombre que faltaba ahí en la lista era el de don Tita. Y por él nosotros íbamos a votar. Estaba don Eligio Ledesma, todo y todo. Dejadme a mi cara, yo ya hice la presentación, me dice Eligio Ledesma, uno de los oradores más calificados que teníamos en la época.